Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este podcast, de este audio, les saludo con mucha alegría, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Amados hermanos, para mí es un gusto saludarles desde México y el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Bien, queridos hermanos, el día de hoy seguimos estudiando acerca del Génesis y sobre el cómo Dios ha mostrado su amor, su gracia siempre para con el hombre. En esta mañana el tema se titula Noé y el gran día. Dios envió a Noé al mundo a comenzar una nueva vida. O también podemos decir al final, o para preservar la vida, ¿sí? Muy bien, queridos hermanos. Así que le voy a pedir una cosa, que usted tenga pendiente el título siempre. Pues ha llegado el gran día en que Noé ha de comenzar una nueva era, una nueva vida. Es decir, la forma de preservar la vida. Fíjense, hermanos, después de estar en la barca durante un largo tiempo en el agua, la familia de Noé tenían sentimientos encontrados por causa del juicio sobre el pecado del hombre, es decir, el diluvio. Quiero preguntarles, ¿cómo creen que se sentían sus hijos y nueras en la arca que Noé había construido? ¿Cómo creen que se sentían, queridos hermanos? ¿Podría usted tener una explicación acerca de cómo se sentían? O, antes de que usted pueda responder, quiero que pensemos, ¿acaso podríamos vivir confinados en un lugar totalmente cerrado durante mucho tiempo? Y además, el cómo podríamos vivir en medio de todos los animales que estaban dentro del arca. Les hago estas preguntas porque para que nosotros podamos siquiera imaginar la situación en la que estaban pasando la familia de Noé. Esto, hermanos, es determinante en nuestro contexto, porque cualquier persona podría desesperarse, renunciar y vivir sin esperanza. Sin embargo, como líder espiritual de su familia, Noé puso su vida y de los demás en las manos del Señor. Esto significa que durante el confinamiento, él tenía mucha esperanza, pero mucha esperanza en el Señor. Y eso se lo transmitía a cada uno de sus hijos y familia, pues Dios le fue mostrando poco a poco su sustento. Por lo tanto, si usted tiene un liderazgo familiar, tenemos la responsabilidad de también poner en las manos del Señor el sustento de nuestra vida. Usted también debería cultivar dos cosas: la perseverancia y la esperanza del Señor. Y esto es bueno resaltarlo, queridos hermanos, porque Dios tenía una maravillosa bendición y propósito para Noé y toda su familia. Pero fíjese bien, la clave de esa bendición, de ese propósito, era Noé. Noé era la revelación de Dios. El hecho de quedarse con Noé, entonces, significa que la vida era preservada, pues Dios, por medio de él, traería un nuevo comienzo, una nueva humanidad, una nueva era para preservar la vida. Entonces, queridos hermanos, es importante recordar que lo que hace que esta nueva era o nueva humanidad o una nueva forma de comenzar una nueva vida es al lado de estar con Noé. Pues Noé
queridos hermanos, al preservar y de alguna manera, hermanos, tener la esperanza del Señor ha sido a través de su fe, su justicia y su piedad. Muy bien. El día de ayer escuchamos acerca del diluvio que trajo el juicio de Dios. Desde una visión bíblica nos damos cuenta que es un llamado a confiar a Dios, pues el agua en el diluvio del diluvio representa eso, el juicio de Dios. Entonces, al llegar a la tierra, significa que Dios cumple sus promesas de no destruir a la humanidad y preservar sus propósitos. Yo quisiera que se quedara con esto que acabo de decir, queridos hermanos. Tocar tierra nos habla de que debemos confiar en Dios. Es un llamado a confiar en Dios. Porque a pesar de que llegara su juicio, Dios siempre cumple sus promesas. Y en este caso, le había prometido a Noé el no destruir a la humanidad. Y esto es con un propósito grande, hermanos. Es preservar el designio y el propósito salvífico de nuestro Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a entonces, les invito a que abran sus Biblias, que hagamos una lectura de nuestro texto que será el día de hoy. Le quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 15 al 19 primeramente, y ya después así avanzaremos. Dice la palabra de Dios: entonces habló Dios a Noé diciéndole. Fíjense, hermanos, lo que decía hace un momento. La clave, hermanos, de la revelación de Dios es Noé. Noé es el instrumento para hablar a la humanidad. Dice entonces el verso 15: entonces habló Dios a Noé diciéndole: salid del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y harás salir contigo a todos los animales de toda especie que estén contigo, aves, ganados y reptiles que se arrastran sobre la tierra, para que populen o, en este caso, fecunden por la tierra, fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Y salió pues Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Salieron también del arca por su orden todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra. Hasta allí, hermanos, tanto nuestra lectura. Fíjense, hermanos, podemos ver dos cosas importantes de estos versículos del 15 al 19. Para empezar, dos cosas importantes. Una, hermanos, que al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por la justicia divina. Y dice, ¿qué transición tan importante, hermanos? Están en la barca, están en el agua. Entonces, cuando él sale del arca, no entra en una nueva era, trasciende, hermanos, a un nuevo mundo purificado por la justicia divina. Es decir, la manera de preservar los propósitos de Dios. Quizá usted esté pensando, no, es que después de que salió Noé y su familia, pues se empezaron a multiplicar y bueno, otra vez el pecado empezó a crecer. Eso es cierto, hermanos. Pero cuando sale Noé, hermanos, ese remanente de vida, de piedad, hermanos, entra a una nueva era y es un mundo purificado por la justicia divina. ¿Sí? Es donde Dios preserva sus propósitos. Es una tierra transformada, figuradamente, hermanos, era una nueva creación, un nuevo comienzo, donde todo fuera fecundo como se mandó en el Edén, y por lo tanto él y su familia tenían la misión de iniciar una nueva humanidad que se conformaría a los designios del diseño original de Dios. Esa es una, hermanos. Y la otra, hermanos, es que la orden de salir del arca es dada y obedecida. Noé no entró ni tampoco salió del arca sin la dirección divina.
Dice qué importante, hermanos. El salir de la barca es un designio, es la dirección divina con Noé. Entonces, todo tendrá propósito si están con él, o sea, con Noé. Dice, hermanos, al salir del arca, lo primero que hace es recibir la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es que fecunden, multipliquen, fructifiquen la tierra, como lo hizo en el Edén. Es una nueva era, un nuevo comienzo. Pero más adelante, hermanos, nos dice algo más importante que es la razón por la cual nuestra lectura y tema, hermanos, nos va a enfrascar un poco más. Verso 20 al 22 dice: construyó Noé un altar a Jehová, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos sobre el altar. Verso 21: y aspiró Dios el calmante aroma, y dijo Dios en su corazón: no volveré ya más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues los designios del corazón del hombre son malos de su niñez, ni volveré a castigar más a todo viviente como le he hecho. Mientras la tierra dure sementera y ciega, y fructífera y calor, verano e invierno, noche y día, y nunca cesará. Bien, queridos hermanos, el motivo a salir del arca, Noé también tiene una respuesta. Dios le designa, lo guía divinamente, y entonces lo primero que hace Noé es reconocer el favor inmerecido de Dios, es decir, su gracia benevolente. Y lo que hace, hermanos, es construir un altar y ofrecer en él holocaustos. Lo vemos en Génesis 8:20. Esto lo hace con el propósito de agradecer por la liberación redentora que fluía de tal modo en los corazones de aquellos escogidos que consagraron en este acto de adoración sus vidas a Dios para asegurarse triunfar en el futuro que les esperaba. De esa manera podemos decir que el primer adorador después del diluvio es Noé, y lo hace a través de una ofrenda, de un holocausto a nuestro Dios. El holocausto, hermanos, en hebreo olá, es la ofrenda totalmente dedicada a Dios. Lo que se ofrece se pone en un altar y se quema en su totalidad, convirtiéndolo en humo que sube hasta los cielos, simbolizando la presencia de Dios. Esta ofrenda indica el reconocimiento del favor inmerecido de Dios y la dedicación totalmente del ofertante a Dios, un Dios soberano. Y eso también lo podemos ver en Levíticos capítulo 1, versículo 17, es el protocolo de las ofrendas y holocaustos. Ahora bien, hermanos, fíjese, en este ofrecimiento de Noé de los animales, es un llamado a adorar a nuestro Dios, porque es el motivo de su preservación y el nuevo comienzo en la humanidad. Porque nuestras vidas, fíjese bien, hermanos, la misma manera que hizo Noé, ahora por nuestras vidas, hermanos, son llamadas a ser ofrecidas al Señor. Y es para eso que el Señor nos preserva en la vida. Es la razón por la que existimos actualmente. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, somos llamados a un sacrificio vivo para el Señor. Y es interesante que este acto, este sacrificio, Noé a Dios, lo vemos en el versículo 21, la parte inicial, nos muestra que él va desarrollando su fe, va demostrando y confiando en las promesas de Dios. Y es interesante lo que sucede en este versículo 21, que fíjese bien, dice que el Señor olió, como se hace al aspirar y exhalar el aire a través de las fosas nasales. Aquí la expresión hebrea, hermanos, es reaj,
Y esta palabra reaj viene, o su raíz es ruaj, que es respirar. Respirar alto, oler, abrir las fosas nasales y poder experimentar un dulce sabor. Cuando dice aquí el texto, hermanos, que el Señor olió, significa que Él, figuradamente, ¿verdad?, abrió sus fosas nasales y respiró el dulce sabor de la ofrenda de Noé. Es decir, un olor a satisfacción. O como un olor que provoca descanso. Y este oler alude al nombre de Noé. Lo podemos ver en Génesis 5:29, donde le es agradable la vida de Noé. Y bueno, hay otros textos, ¿verdad? Génesis 26:31, Números 15:3, Ezequiel 6:13, donde nos habla de esto. El significado es que el sacrificio del patriarca fue tan aceptable para Dios como lo son los olores refrescantes para los sentidos de un hombre. Y lo que la hacía aceptable era, número uno, la entrega total que brotaba de Noé. Es interesante, hermanos, que este sacrificio no simplemente fue matar unos animales y ofrecérselo a nuestro Dios. No, hermanos, sino lo que viene dentro del corazón de Noé, lo que brotaba dentro en su totalidad, su entrega de Noé, ya que dentro de él era la gratitud y al mismo momento la obediencia. Este sacrificio, hermanos, de Noé fue aceptable para Dios porque expresaba, hermanos, las verdades, es decir, equivalía a un reconocimiento de la culpa personal, un reconocimiento devoto de la misericordia divina. Era una declaración explícita de que se había salvado, o que Dios había salvado a Noé y a su familia, y que ellos eran quien preservarían la vida, pero sobre todo los designios de nuestro Dios. Porque solo, hermanos, no podría salvarse. Solo podía salvarse mediante el ofrecimiento de la vida de otro. Y que esto, hermanos, nos muestra que hay una promesa, o la promesa del Mesías, que vendría más adelante. Noé, hermanos, tenía una vida alegre, consagrada y redimida ahora por Dios. Y la forma en que Dios seguía mostrando su plan salvífico y su promesa del Mesías que vendría más adelante. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios, al aceptar esta ofrenda de Noé, provoca algo en Dios, hermanos. Y es que Dios decide hacer un pacto de nueva relación con la creación, particularmente con la humanidad, ya que su representante ante aquella era Noé. Dios estableció el nuevo orden, dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Para dar seguridad a este pacto a todos los humanos, Dios prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre, asegurando por medio de ellas estabilidad y sustento. Lo podemos ver también en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Este pacto, hermanos, encerraba varias cosas. Número uno, la institución de la ley de siembra y cosecha. Es decir, que el hombre al sembrar también cosecharía. Otra, hermanos, es la reiteración del mandamiento de que el hombre se multiplicaría. Es decir, Dios da la bendición nuevamente de fecundarse, de
reproducirse, de fructificar y sobrepoblar la tierra. También, hermanos, esto confirma el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. Y esto, hermanos, pues llevaría mucho, ¿verdad?, acerca de hablar de la sangre, y que no me gustaría, pues, ahondar, porque ese sería otro tema. Bueno, también, hermanos, establece la pena capital, es decir, hermanos, acerca de la muerte. Y en la parte final del verso 21, hermanos, es importante que esa ofrenda, hermanos, que hizo Noé, conmovió a Dios para hacer un pacto con el hombre, prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero esta expresión, hermanos, de que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio, el texto nos dice que Dios, más bien, hermanos, prometió no sobremaldecir, es decir, no poner o encimar una maldición que el hombre ya tenía. Y recuerda, hermanos, que después de que peca Adán y Eva, el hombre tiene una condición caída, es decir, una vida finita, una vida, hermanos, con diferentes circunstancias adversas, pero también, hermanos, con cierto límite, ¿correcto? Entonces, Dios, hermanos, prometió no sobremaldecir sobre la maldición que ya tenía el hombre. Y el tiempo, el orden que Dios había establecido, también, hermanos, hace hincapié esta expresión de que no lo podrá cambiar nunca el ser humano. Nuevamente, si Dios hizo un pacto con Noé de no maldecir, es porque nos ha confiado la tierra. Esto implica, hermanos, ser buenos mayordomos y estar dispuestos a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Prestar atención en ser instrumentos de la gloria de Dios para que todos puedan ver y creer que en todo esto hay un Dios soberano y fiel y que nunca cambia, pues sus promesas, hermanos, siempre se cumplirán. Así que, queridos hermanos, esta es la reflexión. Dios, hermanos, llevó al gran día en que Noé iniciaría un nuevo comienzo, una nueva vida para preservar los designios de nuestro Dios en esta tierra. Y esos designios, hermanos, fue de acuerdo a su plan salvífico. Porque si Noé hubiera muerto, hermanos, entonces no hubiese nacido nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese punto, hermanos, nos damos cuenta que Dios es fiel y que Él nunca cambia, hermanos, sus promesas. Por lo tanto, hermanos, el que nosotros o que la vida esté en esta tierra es porque somos llamados a adorar a Dios en todo tiempo, ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo. Y también, hermanos, implica ser buenos mayordomos. El poder, hermanos, fructificar la tierra, fructificar y multiplicar la humanidad, pero con cierto orden, con cierta sabiduría y sobre todo, hermanos, estar dispuestos a estar bajo la guianza divina de nuestro Dios. Como también, hermanos, todo esto implica, hermanos, comprometernos a ponerlo en práctica en nuestras vidas y ser instrumentos de la gloria de Dios, para que todos puedan ver cuán soberano es nuestro Dios y fiel, y que Él nunca cambia, porque sus promesas, hermanos, siempre se cumplirán. Deseo que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.